Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, por el gran privilegio de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre y para adorarle en espíritu y en verdad. En esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, sobre los hermanos y hermanas presentes. Pedimos también que bendiga a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que escuchen hoy la palabra de Jehová. Prepárenos, Señor, para recibirla y haga su voluntad en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando en una serie titulada Un refugio para la familia. Esta serie es muy extensa y tiene que ver con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos presenta la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelación. En el libro se da a conocer la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Todo el libro nos presenta el interés que Dios tiene en su pueblo. Y en toda la Biblia, la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación que da al hombre el conocimiento de lo que éste no ve y el hombre no sabe. El libro de Apocalipsis se escribió precisamente como parte de toda esta apocalíptica. Al final de la historia, al final de la Biblia, Dios revela a Juan el libro de Apocalipsis. San Juan, el discípulo amado, escribió 5 libros: el Evangelio según San Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis. Todos los libros de Juan son libros cristológicos. ¿Qué significa esto? Que todos presentan a Jesucristo. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que esa revelación de Jesucristo que Dios le dio fue escrita de una manera tan interesante para que pueda ser entendida por aquellos que se dedican a estudiar el libro. El Apocalipsis no se lee como los otros libros, sino que se lee en una forma quiástica, dicen los exégetas, porque el libro se escribe en forma de quiasmo. ¿Qué cosa es un quiasmo? Un quiasmo no es más que una figura literaria hebrea que consiste en comparar 2 listas, la parte histórica y la parte escatológica. Por eso, cuando usted lee el libro, tiene que saber cómo se lee. Estamos leyendo como manera de introducción el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver con el capítulo 1? Si usted lee el libro en la manera como Dios como Dios los inspiró, tiene que leerlo de esta manera. La parte del prólogo o introducción, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10. Y luego tiene que ir al final del libro, al capítulo 22, versículos 6 al 21. De modo que el prólogo y el epílogo son parte de lo mismo. Por eso, al leer el versículo 20 del capítulo 22, estamos leyendo parte del prólogo, aunque está en el epílogo. De allí la importancia de la frase Señor Jesús, que es lo que estamos estudiando en esta semana.
En el tema anterior hablamos acerca de Jesús y presentamos parte del tema, el ungido, Mesías y Cristo. Y nos quedamos hablando de que en la Biblia se presenta claramente que Cristo es el profeta que había de venir. Si usted recuerda, leímos San Juan capítulo 4, versículos 25 y 26, donde la samaritana le dice a Jesús: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. En el versículo 26 Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. La pregunta es, ¿a quién se está refiriendo la samaritana? Leímos en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante, donde Moisés dice que Dios levantaría otro profeta como él, y ese profeta enseñaría al pueblo. Cuando venimos al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro predica en el capítulo 3 del libro de Hechos que Cristo es ese profeta. Esteban dice en el capítulo 7 que Cristo es ese profeta. Y el pueblo en el capítulo 21 de San Mateo dice que Cristo es ese profeta, versículo 11, versículo 46. De manera que ese profeta del que habló Moisés es Cristo Jesús. Ahora bien, antes de nosotros estudiar a Cristo como el profeta que interpreta las Escrituras, deberíamos hacerle una pregunta al Señor Jesús y deberíamos hacer un estudio del Señor Jesús en relación a Jesús y las Escrituras. Si usted quiere ponerle un título al tema de hoy, póngale este título: Jesús el profeta. ¿Cuál es el título? Jesús el profeta. Ponga cuidado. Cuando nosotros estudiamos la persona de Jesús a la luz de las Escrituras, descubrimos que en las tres aspectos de la vida de Jesús. Número 1, su obediencia o su conducta moral, su misión oficial, y en sus debates públicos Jesús siempre se apoyó, se enfocó y se dirigió en forma completa a la palabra de Dios. Ponga cuidado. Si nosotros logramos comprender esto, comprenderemos mejor las palabras de Cristo como intérprete de las Escrituras, como el profeta de Dios que viene a enseñar lo que en realidad dice las Escrituras. Y llegaremos tan lejos y será tan hermoso que comprenderemos las antítesis que aparecen en San Mateo capítulo 5 en el discurso maestro de Jesucristo o el Sermón del Monte. Recuerde que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Cristo Jesús. Recuerde que no hay nada más profundo, nada más interesante, nada más trascendente que aprender a conocer a Cristo Jesús. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Y precisamente eso significa un refugio para la familia. Cuando usted conoce a Jesús, usted descubre el significado y el valor de lo que dice San Juan capítulo 14. Vamos rapidito. San Juan capítulo 14, los versículos 13 y 14. ¿Qué dice el versículo número 13? San Juan capítulo 14, versículo 13, ¿cómo dice? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice Cristo? Yo lo haré. ¿Es una promesa o no es una promesa? A ver, ¿sí o no? En el libro de Sauto de la Gente, página 621 dice: pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. No es solamente decir en el nombre de Cristo Jesús, significa que hemos de aceptar su carácter. ¿Quiere usted ser como Cristo? ¿Quiere ser semejante a Cristo? ¿Quiere imitar a Cristo? ¿Quiere reflejar la imagen de Cristo? Entonces necesita conocer a Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Número 2, manifestar su espíritu. ¿Cuál fue el espíritu de Cristo? ¿De quién estaba ungido Cristo? ¿De quién estaba lleno Cristo? ¿Quién trabajaba a través de Cristo? ¿Quién actuó en la persona de Cristo? ¿Quién engendró a Cristo? Y número 3, realizar sus obras. ¿A qué se dedicó Cristo? Cuando usted entiende esto, cuando usted conoce a Cristo, su vida se convierte en un poder en la tierra. Su casa se convierte en una fortaleza
para el enemigo y para todas las cosas malas. Pregunto, ¿es interesante esto o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Al leer la Biblia, al estudiar la palabra de Dios, al entender y comprender a Jesucristo, notamos que en estos tres aspectos de su vida se enfocó en la Biblia, se enfocó en las Escrituras, se enfocó en la palabra de Dios. Ponga cuidado. Dios promete en el libro de Isaías capítulo 40, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Dios no miente. Sin embargo, ¿por qué tantas personas que se llaman cristianas oran y no pasa nada? Tantas personas que se llaman cristianas viven y no progresan, no prosperan, su vida es un fracaso. ¿Qué pasó? Y le pregunto, ¿miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Cumple Dios sus promesas? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, Dios le dice al sumo sacerdote Elí: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y yo le pregunto, querido, querida, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿quisiera usted hoy conmigo tomar la decisión de vivir para honrar a Dios? Levante la mano conmigo entonces. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces necesitamos conocer a Cristo. ¿Estamos listos? Número 1, en la vida de Cristo, en su vida de obediencia, en su conducta moral, ¿dónde se enfocó? ¿Dónde se apoyó? El mejor testimonio para entender a este profeta, Jesucristo, es ver qué hace él cuando tiene que enfrentar a Satanás. ¿Se acuerda usted cuando Cristo fue tentado en el monte? San Mateo capítulo 4, vamos rapidito, San Mateo capítulo número 4. San Mateo capítulo 4, el Señor enfrenta a la tentación de Satanás. En el libro de San Lucas capítulo 4 dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero en el Mateo capítulo 4 nos plantea cómo Satanás comienza su tentación diciendo: si tú eres el Hijo de Dios. Recuerde que en el capítulo 3 versículos 16 y 17 Cristo es bautizado y cuando sube del agua una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Usted recuerda, ya estudiamos Salmos capítulo 2 versículo 7, donde el ungido dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cristo viene a la tierra con un título, el título es Hijo de Dios. Ya después de esta parte, Jesús el profeta, vamos a trabajar con Hijo de Dios. De manera que Hijo de Dios es un título que identifica al Mesías, identifica al Cristo, identifica al ungido. Ahora Satanás le dice a Cristo: si tú eres esa persona, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo no argumentó, Jesucristo no discutió, Jesucristo solamente hizo una declaración. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? La Biblia dice que el Señor Jesús le contestó, ¿qué cosa? ¿Qué contestó Jesús? No solo de pan vivirá ¿quién? Sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La pregunta es, ¿de dónde sacó Jesús ese versículo? ¿Dónde había leído ese versículo? Cuando usted busca el libro de Deuteronomio, encuentra precisamente que en el capítulo 8, versículo 3, está esa frase, esa declaración. Jesús citó la Biblia, citó las Escrituras para enfrentar al mismo diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. En otras palabras, Jesús no entró en el terreno de Satanás, no empezó a discutir, citó la Biblia. Para Cristo, la Biblia era el último tribunal de apelación. Para Jesucristo, la Biblia era la última palabra. La Biblia lo dice y punto. La Biblia lo enseña y punto. No hay que andar dando vueltas. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Dios. No hay nada más que hacer. Y Satanás vuelve a la carga entonces. Y el diablo viene y le dice: está citando la Biblia, para aquí voy yo también con la Biblia. Mira, tírate de aquí porque escrito está: a sus ángeles mandará para que impiedan a tu precio de tu pie. Y Cristo lo escucha y dice: este quiere discutir porque le cortó un pedazo al Salmo 91.
pero ni siquiera así cae en la trampa de Satanás. Cristo entonces le cita otro pasaje del Antiguo Testamento y llama la atención cómo Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Sería interesante ir a leerlo allá, pero hay tantas cosas lindas que decir que mejor vamos a leerlo acá. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estamos ahora en el versículo número 7, Jesús le dijo, ¿qué cosa? Escrito está también. ¿Qué cosa dice? No tentarás al Señor tu Dios. Pregunto, ¿le citó Satanás la Biblia a Cristo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, porque mintió, le cortó un pedazo. La mitad de una verdad es una mentira. Cuando usted usa la Biblia cortándole pedazos para que diga lo que usted quiere que diga, usted es un mentiroso. Tiene que citar la cita completa, ¿o no? Satanás le quitó un pedazo al Salmo 91, donde dice que te guarden en todos tus caminos. Y Jesucristo, en lugar de discutir lo que Satanás le cortó, entrando al terreno de Satanás, citó lo que dice la Biblia. Escrito está también. En otras palabras, para ti eso es lo que dice. Pues mira, coge aquí ahora. No tentarás al Señor tu Dios. Si usted no llena la cabeza con la Biblia, si usted no estudia la Biblia, si usted no se enfoca en la Biblia, si usted no se envuelve en la Biblia, usted no tiene la fe de la Biblia. Necesita llenar su cabeza con la Biblia. Dios está comprometido con su palabra, no está comprometido con ningún ser humano. Es solo cuando la palabra de Dios mora en usted, cuando la palabra de Dios vive en usted, cuando Dios se compromete con usted. Mi pregunta, ¿citó Satanás la Biblia? Ya lo están pensando, que bueno, eso me gusta que lo están pensando. Y Satanás volvió a la carga. ¿Y qué le dijo Satanás ahora? Versículo 8, otra vez le llevó el diablo ¿a dónde? A un monte muy alto. ¿Y qué le mostró? Si tú te arrodillas y me adoras, te doy todo esto porque a mí me lo entregaron. Otra mentira, él se lo quitó a Adán y Eva, los engañó. Y Cristo no entró en la discusión. Nosotros los seres humanos somos muy dados a discutir, a alegar, a argumentar. Eso no es sabio. Cite la Biblia. ¿Qué cosa? Cite la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, versículo 10, entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Vete, Satanás. ¿Y qué dice ahora? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué cosa dice? Y a Él solo servirás. Hay tantas historias hermosas que podría contarle, situaciones duras, situaciones difíciles. Ay mamá. Mire, cuando usted llena su cabeza con la Biblia, el Espíritu Santo hace que los textos aparezcan en su cabeza. Y usted abre la boca y el mismo Espíritu hace que los versículos fluyan uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero si usted no tiene la cabeza llena con la Biblia, ¿qué es lo que va a salir? Un argumento. No, espérate, no, porque tú piensas, no, porque yo pienso. No se ponga a argumentar con el diablo. Toda discusión que usted hace con Satanás, usted la va a perder. Dios nunca discutió con Satanás. Jamás. Jamás. Y no lo autoriza a usted a discutir con el diablo. Cite la palabra de Dios. Hay una historia caliente que quiero contarle, pero me lleva un poco de tiempo y me siento un poco nervioso si se la cuento o no se la cuento. Bueno, conocí a un señor que pensaba que le servía a Dios y le servía al diablo. Prepárese. Y una dama buena gente, vegetariana, lo invitó a él a su casa a una comida y me invitó a mí también, junto con el pastor de la iglesia, un país muy lejos de aquí. Y la señora lo que quería era hacer una pelea de gallos. ¿Saben lo que es una pelea de gallos? Un enfrentamiento. Y yo no sabía. Me invitaron a comer, una dama de la iglesia, y yo voy feliz porque voy con el pastor de la iglesia. Y ella invitó al otro señor también con su esposa y vinieron. Rosalina, mamá, padre. Y nos sentamos en la mesa a comer. Y aquello es un asunto de, ¿me entiendes? Eso es de que primero te sirven esto y después te sirven aquello y después te sirven... Son como 5 entradas o 6 entradas. Usted tiene que saber cómo comer porque si se llenó la primera entrada ya usted perdió el juego. O sea, tiene que tener cuidado. Y en la primera entrada, Rian, nos sueltan allí un aperitivo para entrarle a la cosa.
Y la señora, parece que estaba muy aprisa, quería que entráramos en calor de una vez. Y cuando llevan la primera sed de vajilla de la primera cosa que nos comimos, antes que viniera la segunda, le dice al Señor: fulano, mira al pastor ahí. Tú que decías que quería hablar con el pastor, hacerle preguntas, míralo ahí. Y él le dice a la dama: fulana, estamos en la comida. Yo no vine aquí a discutir, yo vine a comer. Sí, pero tú dijiste, míralo ahí, mira al pastor ahí. O sea, eso me acuerdo cuando éramos niños, que nos chubaban, decíamos. Yo peleé mucho cuando era niño. Y miro yo al pastor de la iglesia, preguntándole que si él sabe del relajo este. Y me hace así como que él no sabe. Miro a la señora, porque esa cuestión de que me estén echando a pelear, ya eso pasó, ya yo no soy un niño, ya yo crecí un poquito. Así que, y la señora siguió hasta que el hombre dijo: bueno, pues está bien. Digo, aquí se va a armar. Me dice: yo le quiero hacer una pregunta, pero lo primero que le digo es: no me mencione la Biblia. No me hable de la Biblia. Dígame qué usted cree, pero no me cite la Biblia. Y yo me sonrío. Digo: amigo, va a perder su tiempo porque yo no hablo si no cito la Biblia. Y todo lo que le voy a decir lo dice la Biblia, porque es la palabra de Dios. No. Quiero saber qué piensa usted. Ni a usted ni a nadie le importa lo que yo piense. Yo pienso lo que piensa la Biblia. ¿Vamos calientes? Pues vámonos calientes todo el mundo de una vez. No, y comenzó entonces a presentar su punto y yo calladito. Entonces me dice: óigame bien, yo sé a quién le sirvo. Yo sé que le sirvo a Dios y no tengo nada que ver con la Biblia. Mamacita linda. Y yo callado. Y entonces me dice: así que, ¿qué usted tiene que decir? Digo: le voy a citar la Biblia para que descubra a quién usted le está sirviendo. Oiga, se me calentaron las orejas. Digo: en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a hablar con Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 9 le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le contestó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? Le dije: mire qué interesante verbo, ponga cuidado, le dije al Señor. Jehová preguntó: ¿quién te enseñó? Si Dios mismo está preguntando a Adán: ¿quién te enseñó? Está diciendo que hay otro maestro. Si usted me dice a mí que no cree en la Biblia, que no acepta la Biblia, que no se apoya en la Biblia, compadre, usted está aprendiendo del otro maestro. Y el otro maestro es el diablo. Y así se espantó. Digo: usted está hablando en contra de la palabra de Dios. Ponga cuidado lo que le está pasando a usted. No, porque mire. Digo: no, déjese de cuento. La esposa había tomado la decisión de bautizarse y el hombre decía que no. La esposa era una mujer joven, 70 años era lo que tenía la señora, y se quería bautizar y el hombre no quería que se bautizara. Compadre, aquello se puso tan interesante y seguimos. Y él venía: la Biblia, la Biblia. Hasta que al final dijo: pues está bien. Miró a la esposa y le dijo: haz lo que te dé la gana. Y ella le respondió: yo voy a hacer lo que dice Dios en la Biblia, compadre. Rosalina, mamá. El sábado por la mañana, la muchachita aquella, hasta una coronita le pusieron en la cabeza, la vistieron de blanco y la bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le pregunto: ¿hay poder en el Dios Todopoderoso? ¿Sí o no? ¿Qué usó Dios para crear el universo? ¿Qué usó? La palabra. ¿Por qué entonces nosotros vamos tanta bobería y no nos apoyamos en la Biblia? Use la palabra de Dios, presente la palabra de Dios, hable de la palabra de Dios, exalte la palabra de Dios, presente y ponga la palabra de Dios. ¿Hay algún matemático aquí? ¿Algún matemático aquí? ¿Alguna persona que sea especialista en matemática? ¿No lo hay? Bendito sea Dios. Escuche, por favor. Perdóneme que... déjeme hacerle una pregunta. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo o no tiene sentido? Jesucristo se enfocó en la palabra. Jesucristo predicó la palabra. Jesucristo vivió la palabra. Jesucristo, compadre. La persona que Dios, que se hizo hombre, más excelente de todo el universo. La persona más sabia, la persona que más tiene, que más sabe.
Se enfocó, escrito está, escrito está, escrito está. Estaba en una ciudad muy importante en Europa, en un país muy famoso, dando una campaña en un hotel. Y una dama de la iglesia le invitó a su esposo que viniera a la campaña. El esposo se rió y le dijo: ¿a qué voy yo por allá? A perder mi tiempo. Pero ven aunque sea una noche, le dijo la dama. Está bien, voy a ir una noche. Este caballero trabaja en una universidad. Este caballero es un especialista en matemática. Es un científico de la matemática, es una persona que se respira matemática, pero no 2 más 2 son 4, no. Este tipo esa es su vida, esa es su pasión, eso es su todo. Vino una noche, por simple curiosidad, y cuando el sermón comenzó, se quedó con la boca abierta oyendo el sermón. Terminó el sermón, se fueron a la casa. Y el otro día le dice a la esposa: vámonos, cuando me llega tarde, vámonos. Dice la esposa: ¿que tú vas para dónde? Para la iglesia. ¿Cómo que para dónde? Vámonos. Y ya voy, aquí tengo mi libreta, vámonos. Se trajo una libreta y empezó a escribir los sermones cada noche, todos los versículos. Y ella lo miraba y le decía: esto sí está raro. El tipo nunca viene a la iglesia porque dice que pierde su tiempo. Y la siguiente noche, y la siguiente noche, y la cuarta noche, la cuarta noche. Y a la cuarta noche le dice la señora: bueno, tú me tienes que decir por qué tú estás viniendo a la iglesia. Te veo con una libreta escribiendo los versículos. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y él le dice: si te lo explico, no lo va a entender. Explícamelo. No lo va a entender, pero explícamelo. No sé si si las damas aquí son iguales, pero hay damas que quieren saber las cosas cuando no lo entiendan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Compadre. Y le dice él: te lo voy a explicar y no me va a entender. Pues explícamelo. Mira, no sé cómo este pastor aprendió matemática, pero él está presentando los sermones con un diagrama perfecto en matemática. Perfecto. Sin ningún detalle que se sale de su lugar. Cada diagrama es perfecto. Yo digo: pero ¿cómo este hombre sabe tanto para diseñar esto tan perfecto? Mira, ven a ver, mira. Tú ves, mira, esto cuadra con esto cuadra con aquello. ¿Cómo? ¿Pero quién le enseñó? Esto es increíble. Yo nunca había visto una persona predicando la Biblia con unos programas tan perfectos de la matemática. Así que yo voy a ir todos los días. Dímele que no voy a poder ir el viernes por la noche porque he peleado por cambiar un examen que tengo que dar y no he podido. Solo voy a faltar ese día y me duele. Y si tú supieras, te diría que me haga el diagrama, pero tú no sabes. ¿Entendiste? Dice ella. No entendí, te lo dije. Bueno, viene la hermana a la iglesia y me dice la hermana: mire, ¿quiere que le cuente? Digo: ¿qué cosa? Yo estoy feliz que mi esposa ha venido toda la semana. Jamás en su vida había venido a iglesia ni nada, le importa esto. Y él está emocionado con lo que usted está presentando. No me diga. Y le dije: ¿su esposo estudia teología? No, ¿qué teología? Es lo que es especialista en matemática. Pero dice que va a venir todas las noches, está viniendo todas las noches y viene con una libretita. Digo: el que se sientan, sí, ese es. Digo: y entonces, él escribe todos los versículos y se llega a la casa y se sienta hasta 1 hora a trabajar con eso, con la Biblia, y va mirando. Y dice: perfecto, y lo veo que se emociona y se alegra. Que le dije que me explicara, y me explicó. Y entonces, que me dijo que usted presenta los sermones con un diagrama perfecto, un diagrama matemático perfecto, que cómo usted aprendió eso, que quién le enseñó eso, cómo usted descubrió eso. Me dice: ¿usted me entiende? Le dije: no. ¿Qué sé yo de diagrama perfecto? Ahora, ¿y Dios? ¿Sabe Dios? ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? Todo el lenguaje de la creación es matemática. Todo está hecho en matemática. Todo está hecho con matemática. Alabado sea su nombre, Señor. Y este científico, el Señor lo agarró por las matemáticas, compadre. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Oye, el tipo estaba emocionado. Que se ponga con Jehová. Entonces, déjese de matarse la mente pensando tanta bobería y presente la Biblia, la palabra de Dios, y déjela que trabaje. ¿Sí o no? Diga: escrito está. Diga: la Biblia dice. Diga: Dios nos dice. Diga: Jesucristo dice. Diga: la palabra de Dios. Jesucristo, el Señor de los señores, el todopoderoso Jesucristo, el creador del universo, el que sustenta y sostiene todas las cosas, el más grande de los más grandes, dijo
escrito está. Yo digo, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Si usted quiere tener una familia maravillosa, llévela a la Biblia. Si usted quiere tener un lugar hermoso, llévelo a la Biblia. Si quiere tener hijos consagrados, llévelo a la Biblia. Si quiere que le vaya bien en su matrimonio, obedezca a la Biblia. Si quiere ser una persona de bien, una persona excelente, envuélvase en la palabra de Dios. Si quiere ser un estudiante excelente, llene la cabeza con la Biblia. Dice la sierva de Dios, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Usted está tan bruto en la escuela porque no estudia la Biblia. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? A ver, bueno, déjenme preguntar esto. ¿Alguno de ustedes come chile? ¿Saben lo que es el chile? ¿Alguien come chile? Muy bien. Hay un chile que le llaman habanero, ¿lo conocen? Y hay un jalapeño que anda por ahí que cualquiera se lo come, pero cómese un habanero, compadre, para que goce. Eso te quema la vida. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia es como usted diga. Si el chile lo quiere picosito, se lo dan. A mí me gustan los chiles habaneros en la Biblia porque lo ponen a usted en su lugar, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Mire, el mundo se está yendo a pedazos porque la gente tiene miedo de decirle la cosa a la otra gente. Dígale la verdad, compadre. Y si esa persona se muere y se pierde, por usted tarde que de suave. Los matrimonios se están yendo a pedazos porque nadie dice la verdad. El mayor fracaso matrimonial se debe a que los cónyuges, el esposo, la esposa, los hijos y las hijas, la familia, cada elemento de la familia se ha alejado de Dios por no estudiar la Biblia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo dedica usted cada día para comer? El desayuno, la comida y la cena y otras tonterías que se come por ahí. Sume la cantidad de tiempo que usted dura comiendo y sume la cantidad de tiempo que dura estudiando la Biblia y usted se va a caer para atrás. No está sacando tiempo para la Biblia, no está sacando tiempo para la oración. Entonces no le puede ir bien, y si le va bien es una trampa. Porque cuando le va bien se aleja más de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Jesucristo, en su conducta moral, en su obediencia moral, se sometió a las Escrituras. Como dice la Biblia, escrito está, esto es lo que dice el Señor, aquí está lo que yo pienso y lo que yo veo, haciéndole frente a Satanás. Número 2, en su misión oficial, ¿dónde se enfocó Jesucristo? En su misión oficial, el Señor que Jesús mostró un sentido de obligación. Jesucristo se sentía obligado, comprometido, se sometió a las Escrituras. Jesucristo todo lo pensaba en la Escritura. Jesucristo solo se enfocaba en la Escritura. Jesucristo se cubrió con la Escritura. Nada más, todo era la Escritura. En su misión oficial decía que tenía que cumplirse la Escritura. Cuando usted lee en los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, usted encuentra que él usó un título que es Hijo del Hombre. Lo usó 65 veces en esos 3 evangelios. Y en el evangelio según San Juan lo usó 12 veces. Ahora, Jesucristo utilizó y habló de que él era el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título apocalíptico que aparece en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Pero Cristo también utilizó otro nombre. Él se presentó siendo el Hijo del Hombre como el todopoderoso Mesías, pero también como el siervo sufriente. En Isaías capítulo número 53, completito, habla del Mesías sufriente, del siervo sufriente. Aunque es el Dios todopoderoso, aunque es el Hijo del Hombre, también es el siervo sufriente. Ahora, mire usted las palabras de Jesús en su misión oficial. Vamos rapidito a la palabra de Dios y veamos algunos de estos pasajes. Por ejemplo, San Lucas capítulo 2, versículo 49. ¿Qué dijo Jesús? San Lucas capítulo 2, versículo 49. ¿Cómo dice el versículo 49? ¿Cómo dice la Biblia? Adelante, adelante. Entonces él les dijo, ¿qué cosa? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los... ¿Qué cosa dice ahora?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario qué cosa? ¿Dónde estaba Cristo cuando dijo eso? En el templo. ¿A quiénes se lo dijo? A José y a María. ¿A cuál padre se estaba refiriendo si José estaba delante de él? ¿Cuántos días duró Jesús hablando en el templo de la palabra de Dios? 3 días, ¿o no? ¿Cuántos días lo perdieron José y María? 3 días. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Haciendo qué cosa? Hablando con los sacerdotes. Me conviene andar en los negocios de mi Padre. Jesucristo está diciendo, yo vine a la tierra a cumplir una misión, la misión que mi Padre me encomendó. Y a través de la Escritura, Jesucristo descubre cuál es su misión en la vida, descubre quién es Él. Y entonces ahora nos dice, me conviene hacer cumplir los negocios de mi Padre. Todo en la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 14, versículo 21. ¿Qué dice Marcos 14, 21? Vamos rapidito. San Marcos capítulo 14, versículo 21. Recuerde, estamos comenzando el tema Jesús el profeta. San Marcos capítulo 14, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Cómo dice? A la verdad, el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, ¿qué cosa dice Jesús? No haber nacido. Mi pregunta, ¿estaba consciente Cristo lo que las Escrituras decían de él? Sí. ¿Se sometió a las Escrituras? Sí. ¿Obedeció lo que las Escrituras decían de él? Sí. Se sometió tanto que se sentía obligado a obedecer lo que la Biblia decía. Mire lo que sigue diciendo el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 21. Vamos rapidito. Marcos capítulo 8, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? San Marcos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 21? San Marcos 8, 21. Y les dijo, ¿qué cosa? ¿Cómo aún no entendéis? Lea todo el contexto y descubrirá el empeño del Señor Jesús en que los discípulos entendieran la misión a la que Él había venido. ¿Cómo es que no entienden todavía? Ustedes no han leído las Escrituras. Todo lo que pasa en las Escrituras se va a cumplir en mi vida. En mi vida, en mi misión, yo tengo que cumplir con las Escrituras. Yo vine a eso. Esa es mi misión. San Lucas capítulo 24, versículo 44, el Señor Jesús dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que el Antiguo Testamento dice, lo que Moisés dice, lo que los profetas dicen, lo que los salmos dicen, todo lo que se escribió de mí allá tiene que cumplirse. Yo vine a cumplir con eso. Yo me someto a eso. Estudien aquello y entonces me van a entender a mí. Pero mire qué interesante está este versículo 53 de San Mateo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 53. ¿Qué dice el verso 53? Mateo capítulo 26, versículo 53. ¿Qué dice el versículo 53? ¿Cómo dice? Mateo 26, 53 dice el Señor Jesús, ¿qué cosa? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y qué cosa dice? Y que Él no me daría más de ¿cuántas legiones? Más de 12 legiones de ángeles. Y ahora dice el 54, pero ¿cómo entonces, qué dice? Se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga. Mi pregunta, ¿tenía Cristo manera de zafarse de lo que sea, sí o no? Sí, sin embargo, se sometió. Se sometió porque la Escritura decía que Él iba a pasar por ese vía crucis, que iba a pasar por esa situación, que iba a morir de esa manera, que le iban a hacer todas esas cosas. Se sometió voluntariamente a las Escrituras. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿eran importantes las Escrituras para Cristo Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Las creyó o no las creyó? ¿Las vivió o no las vivió? ¿Por qué usted no hace lo mismo? El no hacerlo hace que su familia no sea bendecida. No importa quién sea usted. Si usted no camina conforme a la palabra de Dios, usted no tiene futuro, aunque tenga toda la tontería en este mundo.
Jesucristo se sometió a las Escrituras, se sentía obligado con las Escrituras, vivió para las Escrituras. San Juan capítulo 5, versículo 39, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Pero él dice en el 39, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. En ese mismo capítulo 5, mire usted lo que dice el Señor Jesús al final. San Juan capítulo 5, oiga qué interesante. San Juan capítulo número 5, al final del capítulo, el Señor Jesús dice, versículo número 45, ¿qué dice el versículo 45? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os, ¿qué cosa? Acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Y qué dice ahora? Porque si creyeseis a Moisés, ¿qué dice Jesús? Me creeríais a mí, porque de mí, ¿qué cosa? Escribió él. Alabado sea el nombre de Dios. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, escuche por favor. No hay nada que haga más feliz al Padre, no hay nada que haga más feliz a Jesús, no hay nada que haga más feliz al Espíritu Santo que cuando usted piensa con la Biblia, habla con la Biblia, trabaja con la Biblia. Cuando usted se envuelve en la Biblia, en el cielo hay gozo, porque se está envolviendo en la voluntad de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Déjese de discutir, de andar peleando. Enfóquese en la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios como hizo Cristo Jesús. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? La palabra de Dios. ¿Quiere que las cosas le salgan bien? La palabra de Dios. ¿Quiere que le vaya bien a sus hijos? La palabra de Dios. ¿Quiere una buena relación con su esposa? La palabra de Dios. ¿Quiere que le vaya bien en la iglesia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hablaba con alguien y me recordó una historia que conté. Cuando era jovencito, trabajaba en una compañía de construcción. Era el secretario de la compañía. Y había un señor muy rico, que venía a la oficina del ingeniero y en los proyectos compraba casas por cantidad. Él nada más preguntaba: ¿cuántas casas me puede vender, ingeniero, de este proyecto? Y le decía: ¿cuántas usted quiere? Quiero tanta. Ok, llenaban, firmaban y el tipo compraba todas esas casas. Un tipo muy rico. Como muchacho, yo tenía unos 22 años. Un día el señor vino a buscar al ingeniero. El ingeniero no había llegado. El ingeniero me llamó: dile que ya voy. Y en lo que esperaba, siempre yo sacaba mi ratito para leer mi Biblia. Y entonces se me ocurrió preguntarle al señor. El tipo estaba sentado allí con su bastón delante, vestido de negro, siempre con un traje muy elegante. Usaba un sombrero negro y una gafa negra que nunca se la quitaba. Mientras estaba allí esperando, muy bien vestido, muy circunspecto, muy todo lo que usted quiera, con aire de alta alcurnia, agarrando su bastón, estaba ahí esperando al ingeniero, y yo estoy así en mi escritorio y le estoy mirando. Y déjame preguntarle a este tipo. Yo tenía 2 años, 3 años de haberme bautizado. Un adolescente, 22 años. Digo: oiga, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él me mira así y me dice: claro que sí. Salino, mamá. Y saco mi Biblia, compadre, y la pongo en el escritorio. Y le digo: oiga, ¿cuál usted cree que será el futuro de un joven que decida vivir de lo que diga este libro? Vivir y a creer y aceptar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué usted cree que le pasará a ese joven? Compadre, aquel hombre se me quedó mirando, se puso en pie, se quitó la gafa oscura que tenía, el sombrero lo tenía en la mano junto con el bastón, puso eso en la silla y se me quedó mirándome, y tenía los ojos vacíos. Unos ojos vacíos, unos ojos como sin vida, unos ojos como de un muerto, unos ojos sin expresión, unos ojos vacíos.
Y me mira así y el labio le temblaba. Y me dice, mire joven, óigame muy bien. Si usted decide que su vida sea guiada por ese libro, le garantizo, usted puede estar seguro que las cosas le irán bien. Dios nunca falla. Y lo que ese libro dice es la palabra de Dios. Y aquel hombre se emocionó, empezó a hablarme, a decirme cosas que yo me asusté. Y después que terminó de darme el discurso, así tembloroso, agarró la gafa y se la puso, agarró y ¡fum! Salió corriendo, compadre. Jamás volvió a la oficina. Qué lío. Mejor llamaba, te mandé el cheque, ingeniero, mándame los documentos. Ya no tengo 22 años, pasaron algunos años, ahora tengo 58 y le garantizo que lo que el hombre dijo es verdad. Dios no miente. Ahora, ¿lo cree usted? Número 3, el Señor Jesús siempre levantó la Biblia en sus debates públicos. A Cristo le encantaba cuando le venían con tonterías y Él los escuchaba. Y era como un buen bateador. No importa que fuera una curva, un slide o una recta, siempre la bateaba y la ponía del otro lado. Siempre bateaba cualquier lanzamiento, ¿sí o no? Me gusta la manera como el Señor Jesús esgrimía la Biblia. San Mateo capítulo 22, versículo 29. Recuerde que estamos hablando de Cristo como el profeta, pero primero tenemos que verlo en la Biblia, para luego entrar en los otros detalles, cómo Él interpretó la Biblia. San Mateo capítulo 22, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Cómo dice la Biblia? Mateo capítulo 22, versículo 29. ¿Qué dice Jesús? Entonces, ¿qué cosa? Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué dice? Erráis, ¿qué cosa? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Un gancho que le tiraron los saduceos de una mujer que tuvo siete hermanos y todo el mundo se murió. Y estos bandidos, bueno, déjeme aclarar esto. Los fariseos le añadían cosas a la Biblia y los saduceos no creían en lo sobrenatural. Así que los fariseos le añadían y los saduceos le quitaban. Los fariseos añadieron las tradiciones. Por tal razón se enfocaron más en las tradiciones que en la palabra de Dios. Por eso Cristo vino y le dio bien duro y lo puso en su lugar. De allí la importancia de entender y comprender la posición de Cristo cuando enfrentó a los fariseos. San Marcos capítulo 7, vamos rapidito. San Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13, ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 9? Les decía también, ¿qué cosa? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, ¿qué cosa? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice ahora? Y el que maldiga al padre o a la madre muera ¿cómo? Irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, ¿qué cosa dice? Mi ofrenda a Dios, todo cuanto pueda, ¿qué cosa dice? Todo cuanto pueda ayudarte. Y dice el Señor Jesús, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis, ¿qué cosa dice el Señor? Transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Corbán, ¿qué era esto de corbán? Ponga cuidado. Corbán era un anuncio, juramento o promesa que se inventaron los escribas y los fariseos, ladrones, para quedarse con las herencias de la gente. Un bandido infiel que no quería atender a su papá y a su mamá, anunciaba en el templo, es corbán todo lo que tengo.
estaba diciendo en la tradición, en el lenguaje de los escribas y los fariseos, cuando yo me muera, todo lo que tengo le pertenecerá al templo. Todo lo que tengo lo pasaré al templo. Y yo le pregunto, ¿era eso lo que enseñaba Dios? ¿O enseñaba Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tu día salga en la tierra que va tu Dios te da? ¿Sí o no? Así que en los debates públicos Cristo se enfocó en la Biblia. Ustedes, dice Jesús, enseñando sus tradiciones, están contradiciendo la palabra de Dios. Terminemos esto en San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a los escribas y los fariseos cuando le preguntó él a ellos, ¿de quién dicen que es hijo el Cristo? Y dijeron de David. Bueno, pues como David le llama en el Espíritu diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Jesús siempre citó la Biblia, siempre exaltó la Biblia. Número 1, en su conducta moral. Número 2, en su misión oficial. Y número 3, también en sus debates públicos. Querido papá, querida mamá, la clave y el éxito de la familia está en Cristo. La clave y el éxito de la familia está en la palabra de Dios. Sigamos el ejemplo, el modelo de Cristo y veremos la gloria de Dios. Así que Cristo como el profeta enviado de Dios, Cristo como el intérprete de la palabra de Dios, mostró en su vida personal que se acogió a la Biblia. Si usted no se acoge a la Biblia, entonces usted es un mentiroso. Es pura hipocresía. Pero si usted se acoge a la Biblia, si usted se entrega a la Biblia, si usted acepta a Cristo Jesús, Dios se hará cargo de manifestarse en la vida suya. Mi pregunta es, ¿quiere usted acogerse a Cristo a través de su santa palabra? ¿Le gustaría ver la gloria de Dios manifestada en su vida y en su familia? A ver, ¿sí o no? Entonces póngase en pie conmigo, póngase en pie conmigo. Querido, querida, Dios lo ha dado todo para tu salvación. El Señor arregló todo para tu salvación. Si estás presente o si nos sigue a través de la radio, la internet o la televisión, recuerda, Jesucristo mismo se sometió a la Biblia. Jesucristo mismo la aceptó en su vida y Jesucristo mismo vivió conforme a la palabra de Dios. ¿Quiere que te vaya bien en tu vida? La palabra de Dios. ¿Quiere que te vaya bien en tu casa? La palabra de Dios. ¿Quiere que tus hijos sean rescatados? La palabra de Dios. Y cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú te entregas a Él, Dios hace una promesa a los padres y las madres fieles. Dios hace una promesa al hombre y a la mujer que decide enfocarse en su palabra. Isaías capítulo 49, versículo 25, dice la Biblia, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y dice Dios, y yo salvaré a tus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Si eres un padre o una madre, conságrate a Dios. Si eres un padre o una madre, llénate de la palabra de Dios. Si eres un padre o una madre, acepta el ejemplo y el testimonio de Jesús. Y aunque tus hijos anden en los terrenos más espantosos, el Señor tiene manera de hacerlo llegar de vuelta al redil. Hay un libro que se llama El poder de la alabanza. Hay una historia en este libro que me impresionó mucho. La historia cuenta un joven de la iglesia, venía de su casa para la iglesia, iba pasando frente a un lugar raro, de esos lugares extraños, donde las mujeres bailan y se van quitando la ropa. Y el muchacho, curiosamente, iba con su mente para la iglesia. Y de repente se ve entrando por la puerta de ese lugar tan raro. Y dice, mi madre, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y se ve caminando desde la puerta de la entrada hasta la plataforma donde hay una jovencita que está comenzando a quitarse la ropa. Y él dice, ¿pero qué hago yo aquí? Y se para frente a la plataforma, dice la historia, mira a la muchacha a los ojos, la muchacha lo mira extrañada y entonces el muchacho le dice, el Señor te ama mucho, Jesucristo te ama mucho. Da la vuelta y se va. De repente la muchacha, que ya tiene la parte superior de su cuerpo afuera y que le da una vergüenza, siente como vergüenza, como
y se tapa y se cubre y sale corriendo por una puerta. La llama la atención, se pone su ropa, sale llorando, se va a su casa. La mamá es una mujer cristiana. Dice la historia que cuando llega a la casa, la mamá estaba orando y le dice la hija a la mamá: mamá, tú no sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué te pasó, mi hija? Hubo un muchacho joven que entró al lugar donde yo trabajo, y mamá me miró a los ojos y me dijo: Jesús te ama. Y yo sentí una vergüenza, sentí algo raro que se me quitó, y entonces me dio vergüenza que todos esos hombres me estaban mirando casi desnuda. Y mamá, ¿y qué es lo que me está pasando? Y dice: mi hija, yo he estado orando mucho por ti, que el Señor hiciera un milagro en tu vida, que el Señor hiciera algo glorioso y maravilloso, y mira cómo ocurrió hoy. Ven, vamos a orar. Se pusieron a orar y cuenta la historia que aquello comenzó a cambiar. Yo le hago una pregunta a usted, le hago una pregunta. ¿Verdad que hay espíritus del mal que dominan a los hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el capítulo 12 del libro de San Mateo, Cristo dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Hay muchos jóvenes y jovencitas haciendo muchas tonterías porque el enemigo tomó el control de sus vidas. Criticarlos no ayuda, condenarlos no ayuda. Hay que orar por ellos y pedir por ellos. Y esos jóvenes que están afuera, esos jóvenes que están acabados allá afuera, cuando vienen y escuchan la palabra, cuando vienen y entienden el mensaje, comienza una guerra en su vida y en su corazón. En muchos lugares del mundo he tenido que ver las luchas que tienen en sus ojos, pero en algunos lugares he podido ver cómo el mal espíritu se mueve y cómo el mal espíritu mira con odio. Pero también he visto cómo el Santo Espíritu cambia la vida de esa gente. Y yo no sé cuál es tu caso, cuál es tu situación, pero una cosa sí te digo: si tú le dices sí a Jesús ahora, si tú le permites al Señor que ponga su palabra en tu vida, las cosas serán diferentes. ¿Es así o no es así? Escúchame, por favor, vamos a terminar esto, pero escúchame, así con la mente tranquila, con la mente en calma, sin ninguna emoción. Escúchame, por favor. ¿Ha pagado Dios el precio del pecado para darte la salvación y la vida eterna? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí? ¿Pueden levantar la mano? ¿Podemos nosotros creerle a Dios? ¿Sí o no? De lo que estamos aquí y ustedes que están allá, ¿cuántos de los presentes saben que tienen que hacer los arreglos necesarios para tener derecho de entrada en el reino de los cielos? Levanten la mano. Los arreglos necesarios, que saben que hay que hacer los arreglos necesarios. Yo no vine esta semana a pasarme un rato así. Yo vine esta semana a decirle a ustedes que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Si usted sabe que tiene que hacer esos arreglos, por favor, venga aquí al frente conmigo. Olvídese de la gente que está en este salón. Usted dice: pastor, yo reconozco que tengo que hacer los arreglos para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Sálgase del montón y venga aquí adelante conmigo. Venga aquí al frente conmigo. Vamos a orar por usted. Vamos a decirle a Jesucristo: Señor, yo acepto su palabra. Señor, yo creo en usted. Señor, yo no me quiero perder. Señor, haga los cambios en mi vida. Y usted, si usted sabe, mi amigo o mi amiga, que usted ya está preparado o preparada y es necesario que se bautice, hable con el pastor para que lo bauticen. Si usted sabe que todavía no está listo, hable con el pastor para que lo preparen. Si usted sabe que hay que hacer arreglos en su vida, busque orientación. Y ya todavía yo estaré aquí hasta mañana, hasta el viernes por la noche. Si tiene que venir conmigo, venga. Yo estoy aquí todos los días a las 6 de la tarde para atender a quien sea que haya que atender. No importa cuál sea tu caso, tu situación, querido, querida, arregla tus cosas con Dios ya. Si está listo o lista para ser bautizado o bautizada, no espere más. Señor, yo ya tomé mi decisión. Si hay cosas que arreglar, que me tengo que casar porque no estoy casado con mi esposa, habla con el pastor para que te ayude. Si tiene problema con tu trabajo, que está trabajando los sábados, háblate con el pastor para que comiencen los arreglos. Cualquiera sea tu caso, dile: Señor, le acepto como mi abogado y mi defensor. Venga el Espíritu Santo como el Paracleto divino, el Consolador, el abogado, y comiencen a arreglar mi vida y mi situación. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le voy a pedir que se acerquen más conmigo. Vengan para acá. Yo soy un poco atrevido. ¿Qué le parece si se suben acá arriba? Vengan conmigo aquí arriba. Vamos aquí arriba. Ustedes son la razón de esta semana. Adelante. Usted sabe que tiene que prepararse para tener derecho de entrada en el reino de los cielos.
Usted tiene que estudiar la Biblia para entender y comprender los detalles y las cosas que Dios instruye para prepararse para el santo bautismo. Suba conmigo aquí arriba. Dígale a Dios: Señor, quiero que me orienten para prepararme. Yo le pido al pastor de esta iglesia, a los miembros de la junta de esta iglesia, que vengan al frente con nosotros y se hagan responsables de estas personas para de hoy en adelante orientarles en lo que sea necesario. Yo me regreso a mi casa, si Dios lo permite, el domingo, y no sé cuándo volveré por aquí, pero sí me encantaría ver a esta gente cuando lleguemos al cielo, a todos y todas, entrando por las puertas preciosas de la Canaán celestial. Pastor y miembros de junta, vengan con nosotros, por favor. Acérquense a estas personas, trabajen con ellas, sea en esta semana, o en este mes, o en este año, o dentro de 10 años, dentro de 50 años, cuando fuere, que estas personas estén preparadas para el encuentro con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que estas personas sí pueden alcanzar la salvación y la vida eterna? Querido Padre, querido Dios, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Padre amado, gracias por su palabra. A pesar de los ataques del enemigo, a pesar de las maldades de los hombres, no han podido ni podrán destruir la Biblia. ¿Cuántas cosas han hecho, Señor, y no han podido ni podrán desaparecer la Biblia? Gracias, Dios, por Jesús, el profeta de Nazaret. Gracias por Jesús, porque muy a pesar de quien es, el unigénito Hijo de Dios, el único en su clase, Dios que se hizo hombre, gracias por su ejemplo de someterse a la palabra de Dios. Hoy nosotros también hacemos lo mismo. Y ahora, Padre, como ministros del Evangelio, le rogamos que tome estas personas que han pasado al frente, para que el Espíritu trabaje con ellas y en ellas, para que el Espíritu Santo les transforme de gloria en gloria como a su imagen, para que el Espíritu Santo les convenza de pecado, justicia y de juicio, para que la Iglesia les instruya en el camino de la salvación, enseñándole las doctrinas y las creencias cristianas, y que muy pronto, Señor, sea en esta semana, o en este mes, o en el momento que fuere necesario, ellos y ellas participen del santo bautismo para que sus nombres se registren en el libro de la vida. Oramos, Señor, no solo por ellos y ellas, oramos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas también, junto con nosotros, se sometan a la palabra de Dios. Que el ejemplo de Cristo sea un ejemplo y un testimonio para nosotros, y que desde hoy recibamos las bendiciones de aquellos que deciden obedecer a Dios. Ahora, llévenos bien y en paz a nuestro hogar y cuídenos. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.